Buen día, continuamos el estudio de los evangelios y este es el tema 45 acerca de el juzgar a los demás. Bueno, ya cerramos lo que era el capítulo 6 que fue muy hermoso. Aprendimos acerca de la oración, acerca del afán, acerca de la ansiedad, acerca de cómo tenemos que honrar a Dios en lo secreto, en no aparentar, muchísimas cosas. Y ahora empezamos con el capítulo 7 y empezamos con este tema que es muy interesante. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Mateo 7, del 1 al 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, esos pasajes son muy conocidos, son realmente conocidos y se prestan para malinterpretaciones. Hay quienes dicen no tenemos que juzgar a nadie. Hay otras personas que dicen sí tenemos que juzgar, pero incluso se exageran, son extremistas a la hora de juzgar, ¿verdad? Hay personas que juzgan a una persona por la vestimenta que lleva a la iglesia y claramente hay casos donde hay vestimentas que no son adecuadas para llevar a la iglesia, pero hay personas, por ejemplo, que por no llevar un tipo de vestimenta específico, que una camisa, que una corbata, que una vestimenta típica de ellos, juzgan a las personas para que no puedan entrar a la iglesia, por ejemplo, y eso está mal. Eso está mal, tampoco tenemos que encerrar a Dios dentro de nuestras ideas. Pero está el punto que se dice, no tenemos que juzgar a nadie. No tenemos que juzgar, eso le corresponde a Dios. Bueno, la verdad es que hay que entender, hay que diferenciar entre dos palabras. Una palabra es juzgar y otra palabra es sentenciar o condenar a otra persona. La verdad es que tenemos que juzgar. Tenemos que juzgar porque si nos dicen, si nos invitan a ir a algún lugar, si nos invitan a participar en una actividad, si queremos empezar una amistad con una persona, una relación con una persona, tenemos que ver si nos va a convenir o no nos va a convenir, qué es lo que hace esa persona, qué es lo que piensa, cuál es su estilo de vida. Porque si yo no juzgo, si yo no tengo un criterio propio de las cosas, me voy a dejar llevar por cualquier viento, por cualquier marea que venga. Una persona que no juzga es la que cuando vienen y le invitan a cualquier tipo de droga, acepta, porque dice, me están invitando, quieren ayudarme, y luego cae en el vicio. Por ejemplo, una persona que no juzga es una persona que la primera persona del sexo opuesto que encuentra dice, quiero ser novio de esta persona. Y después, pues pueden ir ahí remando, pero luego es muy probable que venga un divorcio, es muy probable que vengan situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no conocen a la persona con la que están, no la juzgan, no saben qué es lo que piensa, no saben qué es lo que busca, no se ponen a pensar en esto. Y es necesario, por supuesto, juzgar para no ser engañados, pero es muy diferente condenar, es muy diferente condenar y pensar. Ah, esta persona yo creo que nunca se va a convertir, yo creo que nunca Dios la va a alcanzar. Yo creo que esta persona siempre se va a quedar estancada en ese trabajo, en ese estudio, que no se va a superar. Eso está muy mal porque solo Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Solo Dios decide quién es salvo, quién no es salvo, quién prospera, quién no prospera. Eso solo Dios lo decide. Ahora tenemos que juzgar, pero sabiamente, con prudencia, porque el texto nos dice no juzgar para no ser juzgados. Si andamos por la vida criticando a las personas, si andamos por la vida juzgando a las personas, es cierto, tenemos que ver qué persona
nos conviene que sea que esté cerca de nosotros o no, pero también tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué van a ver las personas cuando me conozcan? Y sin importar las apariencias, porque lastimosamente como seres humanos nos gusta mucho aparentar, pero cuando una persona nos conozca verdaderamente y nos juzgue, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Será que tenemos ahí algunas situaciones que estamos ocultando? Bueno, por eso nos dice la palabra que con el juicio con el que juzgamos, seremos juzgados. ¿Por qué? Porque cuando andamos este, exponiendo a otras personas, diciendo, mira la actitud que tuvo esta persona, mira lo que hizo esa otra persona, en el momento en el que tropecemos nosotros, ¿qué van a decir los demás? Van a decir, mire a ese que se creía el juez, que se creía el más moral de todos, mire lo que hizo, miren cómo cayó, y es peor la pedrada en ese momento. ¿Por qué? Porque también tenemos que saber que cuando estamos juzgando a una persona, cuando tenemos que ver qué está haciendo una persona, también tenemos que callarnos, tenemos que reservarnos muchas veces opinión. Hay palabras que no vale la pena decir, no vale la pena comentarle a otra persona, mira, yo creo que esta actitud que tiene esta persona es muy mala y creo que no me conviene. Eso tenemos que reservarlo, tenemos que hablarlo con Dios, no tenemos por qué expresarlo a otras personas para que no hayan problemas después. Y nos continúa diciendo el versículo, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Es muy fácil y lo más común que vamos a ver en una persona que vive criticando así abiertamente y constantemente a otros es que su vida es un desorden. ¿Por qué? Porque al estar enfocados en otras personas, al estar enfocados en lo que hacen otros, dejan de pensar en ellos mismos o piensan, yo estoy mal, pero está peor este y este otro y esta otra. Y se olvidan de que Dios los va a juzgar a ellos también por lo que están haciendo. Claramente tenemos que, el primero que debe ser juzgado en nuestra mente, tenemos que ser nosotros mismos para dejar de hacer juicios sin misericordia. La palabra dice que los hombres hacen juicios sin misericordia. David decía que prefería estar en las manos de Dios que en manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Y es así. Nosotros hablamos cosas terribles, muy groseras, muy condenadoras hacia otras personas que Dios no pronuncia y tenemos una impaciencia, una severidad con las personas que Dios no tiene. ¿Será que Dios no nos ha tenido paciencia, que no nos ha consolado, que no nos ha esperado Dios para que a veces nosotros digamos lo que decimos de otras personas? Esto es muy terrible. Tenemos que vernos a nosotros mismos para tener consideración hacia otras personas y saber que solo Dios puede sentenciar, solo Dios puede decir que alguien está con él y que alguien no está con él. Ahora continuamos con el versículo del 4 al 5. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacarla del ojo de tu hermano. Y continuamos con la misma línea de pensamiento del Señor Jesús. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien en una situación? Y ahora ahí está lo importante también de juzgar. ¿Por qué tenemos que juzgar? Para poder ayudar a alguien. Aquí pone el ejemplo, sacar la paja del ojo de un hermano. Claro que debemos de juzgar. Si tenemos un familiar, una persona que apreciamos, un amigo, que está cayendo en algo que le puede complicar después, si está tomando un mal trabajo, está en una mala relación, si está cometiendo algo que sabemos que está mal, tenemos que ayudarlo y para eso tenemos que juzgarlo. Tenemos que decirle, mira, esta relación, este trabajo, esta situación, esto y lo otro. Le explicamos con amor, con paciencia, para ayudarlo. Pero si nuestro testimonio está mal, esta persona no le va a tomar importancia a lo que le estamos diciendo, porque
Va a decir, sí, yo estoy fallando en esto, pero mire su vida, mire esto que usted está haciendo y esto otro y esto otro. Se nos va a caer todo el consejo si no tenemos un buen testimonio. Entonces, claro, tenemos que primero juzgarnos a nosotros mismos. Y una vez nos juzguemos a nosotros mismos, juzgamos todo lo que necesitamos a Dios, vamos a aprender a juzgar con amor, con sabiduría, con paciencia a otras personas para poder ayudarlos, para poder ser de bendición y no ser de esas tantas y típicas personas que solo juzgan y critican sin ayudar a otros, sin dar críticas constructivas, solo destructivas. Y esto hace mucho daño, pero realmente son necesarias las personas en el mundo que sepan juzgar con amor y con sabiduría para corregir a otros, para apoyar a otros, siempre y cuando estén juzgando ellos mismos. Eso es lo más importante de, de todo este tema también. Juzgarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer, qué tenemos que hacer ahora. ¿Estamos agradando a Dios? ¿No estamos agradando a Dios? ¿Estamos orando poco? ¿Estamos orando mucho? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Qué estamos haciendo? Porque sí podemos estar juzgando todo el mundo entero y ver quiénes son buenos cristianos, quiénes no son buenos cristianos. Al final, al final de los tiempos, Dios nos va a preguntar quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Dios nos va a preguntar quiénes éramos nosotros. Si lo conocíamos a Él, si Él nos conocía a nosotros. Eso es lo importante. Poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Y así que bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.